Tal, el día de hoy vamos a hacer el análisis de la película Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es una de las personalidades más influyentes del cine. Estamos hablando del director de películas como La Naranja Mecánica, El Resplandor o 2001 Odisea en el Espacio. La violencia es un tema muy recurrente en la filmografía de Stanley Kubrick. Podemos ver desde personajes como Alex Delars, quien enaltece la violencia de una manera cínica, y en este caso en la película Full Metal Jacket, donde vemos a personajes rodeados de violencia. Los mensajes claves que podemos encontrar en la película Full Metal Jacket serían la deshumanización, la vanidad de la guerra, el impacto psicológico que tiene la guerra en las personas y la violencia como método y como expresión de poder y dominio. Bueno, la película podríamos dividirla en dos partes muy marcadas. La primera sería todo este proceso de entrenamiento que reciben los soldados para poder ir a la guerra. En esta primera parte de la película podemos ver cómo las personas son deshumanizadas y pierden incluso su identidad, hasta su nombre, para poder convertirse en máquinas de matar, que es lo que finalmente busca la Marina en ellos. Podemos ver también diferentes actos de violencia por parte de los generales, en este caso del personaje que hace de jefe, donde nos muestra cómo a través de la violencia trata de que estas personas se conviertan y pierdan muchas veces su humanidad, llegando incluso a faltarles, a implementar actos de violencia. De esta manera podemos ver cómo ellos se deshumanizan y llegan inclusive a pensar que el asesinato es un buen acto. Por otra parte, podemos ver en la segunda parte de la película ya los personajes ya en la guerra. Podemos ver cómo ellos se sienten o pueden verse frustrados a las diferentes acciones en las cuales están. Asimismo, podemos ver cómo se pierde la valoración de la vida humana y no hay ningún respeto por las otras personas. Esto lo podemos ver cuando se refieren a las personas vietnamitas como solamente indios amarillos comunistas. Dentro de la película podemos ver personajes muy destacados, como el sargento Hartman, quien es el que infringe la violencia en la primera parte de la película. Joker, el bromista, que es el personaje que más tiempo aparece durante la película, y vemos el cambio que vive y a las diferentes situaciones a las que se enfrenta. Por otro, Animal Mother, que es el personaje, este soldado ya, una persona que ya ha vivido y ha experimentado de repente lo peor de la guerra, y ya vemos un estado de deshumanización muy avanzado, donde ya no hay valor, ya no valora la vida de las otras personas. Y Leonard Lawrence, quien es la persona que en la primera parte de la película que recibe todo el sobrecargo y termina suicidándose. Bueno, para esto, analizando el contexto de Full Metal Jacket, tenemos en cuenta que es la guerra de Vietnam, una guerra que no ha sido muy popular y ha sido muy criticada durante los años 60. Esto a su vez porque aumentó el gasto público y también llevaba a a muchos jóvenes que se enlistaban y lo llevaban a esta guerra, lo que llevó, como he mencionado, a que existan diversos movimientos que vayan en contra de esta guerra, la cual finalmente Estados Unidos perdió. Bueno, analizando también la violencia en el cine, podemos ver diferentes obras que hablan de este tema también. Por ejemplo, la película Fahrenheit 9/11, este documental que nos muestra acerca de la guerra de Afganistán, donde se puede ver cómo los jóvenes son enlistados, inclusive algunos de manera porque ya no tienen opción y su contexto lo obliga a que para buscar un futuro tenga que ser enlistados e ir a ver cosas que muchas veces los transforma y los lleva a que deshumanicen su personalidad y tengan problemas. Por otro lado, también esto podemos ver el control emocional y psicológico, lo podemos ver claramente en la película The Manchurian Candidate, donde podemos ver cómo a través de la deshumanización las personas se puede llegar mediante actos de violencia, se busca controlar a las personas para que cometan actos que no son nada éticos. Bueno, la película Full Metal Jacket es una película que representa crudamente la guerra y todos los problemas que podemos ver en las diferentes etapas, no solamente en el campo de batalla, sino el proceso por el cual los soldados llegan a ser unos asesinos. Es una crítica también al militarismo y al autoritarismo que lleva a que estas personas tengan que cometer actos que muchas veces no lo cometerían.
Y también es un retrato de la psicología humana en situaciones extremas, como mediante momentos y situaciones muy extremas se llegan a cometer actos más que nada solamente para lograr la supervivencia. En conclusión, Full Metal Jacket es una de las mejores películas de la guerra de la historia y es un ejemplo claro de lo que es la guerra y todo lo que conlleva. Considero que esta película nos muestra una cruda realidad de este contexto y es algo que todos deberían ver para digamos, de alguna manera sacar un mensaje y sacar sus conclusiones respecto a este tema.